Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9:01, 8:01 en las Islas Canarias. Se incorpora a nuestra mesa de tertulia el padre don Alberto Reyes. ¿Qué tal está usted, don Alberto? Póngase el micrófono un poquito más. Ahí, perfecto. Y acérqueselo más a usted. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, don Alberto Reyes es sacerdote católico, es pues una de las voces más valientes y respetadas que se alzan contra la dictadura comunista de Cuba. Se sonroja un poco don Alberto, pero bueno. Él es sacerdote de la diócesis de Camagüey y está en España por la presentación de un documental, La Noche Eterna de Cuba, sobre las movilizaciones masivas que tuvieron lugar en la isla el 11 de julio de 2021, que son las mayores protestas que hubo desde al menos 1994, el famoso maleconazo. Unas protestas, las de julio de 2021, que el gobierno reprimió con ferocidad, y usted mismo también fue golpeado en aquellas protestas. No, fue otro sacerdote, que nos parecemos mucho, el padre Castor, sí. Bueno. Pero nos confunden mucho siempre. Bueno, ¿cómo está ahora mismo la situación en Cuba? Muy tensa porque ha habido como una confluencia de factores que han dado también mucha esperanza a la gente. A ver, yo creo que partimos de una situación de hartazgo. O sea, la gente está harta, está cansada, porque queremos vivir en libertad. Entonces, por un lado, la crisis económica se ha profundizado a niveles nunca vistos. La situación en Cuba en este momento es literalmente de supervivencia. Cuando a esto se une la actitud de la administración de Donald Trump, cuando a esto se une la actitud de Europa, que muchas veces ha parecido como que miraba a otro lado. De hecho, muchas veces nos hemos sentido muy solos y como muy así, como si no pasara nada. Pero sentimos que la mirada de Europa empieza a cambiar sobre la realidad de Cuba. Yo creo que Europa por fin empieza a darse cuenta que Cuba no es ese paraíso caribeño feliz que se ha vendido y que nunca existió. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que el gobierno cubano no ha encontrado en este momento ningún nuevo patrocinador. Porque muchísimas veces en estos casi 70 años de dictadura, la gran salvación del gobierno ha sido que de momento, en momentos de crisis, ha surgido un patrocinador, dígase en algún momento China o Rusia o Venezuela, y esto le ha dado un bolsón de oxígeno al sistema. En este momento no hay. Entonces, el coronel ya no tiene quien le escriba. Exacto. Entonces, si bien es un momento de mucha inseguridad, no sabemos qué va a pasar, la esperanza del pueblo cubano en un cambio ha florecido como nunca. Y de hecho hay dos frases que se han hecho muy virales en los últimos tiempos. Una es: lo peor que nos puede pasar es que no pase nada. Y lo otro que dice la gente es: preferimos un final espantoso a un espanto sin final. Porque estamos hartos, porque son ya muchos años y queremos poder tener una vida diferente. Algunos jerarcas del régimen, por ejemplo Díaz-Canel, pues han salido un poco a hacer el mismo tipo de bravatas que en su momento utilizó Maduro. Vamos aquí con el Kalashnikov, defenderemos la isla, tal. Yo tengo la sensación, viendo desde fuera, que si mañana aterrizan comandos de Estados Unidos en La Habana,
nadie iba a dar la vida por Díaz-Canel ni por el Partido Comunista No Chino, lo ni el creo. propio Díaz-Canel, que probablemente lo que haría sería salir corriendo de la isla hacia Moscú o hacia donde pudiera, ¿no? No lo creo. Es decir, hace muchos años que el gobierno perdió al pueblo. Y aunque el pueblo llene las plazas todavía el 1 de mayo o lo que sea, sabemos que allí está la presión del gobierno, está el adoctrinamiento. Ahora, por ejemplo, para el 1 de mayo hubo amenazas directas a estudiantes y trabajadores de que iba a haber consecuencias si no participaban en las manifestaciones. De hecho, por ejemplo, hubo lugares, centros de trabajo, donde se les dijo a los trabajadores, el que no vaya al desfile del 1 de mayo, el lunes que no venga a trabajar directamente. Entonces, a ver, el pueblo cubano ha aprendido a sobrevivir y ha aprendido un poco a fingir. Y esto lo podemos esperar para una manifestación, para un 1 de mayo, etcétera, no para enfrentarnos a una guerra. Allí no creo que nadie defienda nada, porque lo que queremos es precisamente que haya un cambio. No se sabe muy bien qué se está negociando bajo la mesa entre el gobierno americano y ciertos sectores del gobierno cubano. Y hablo de ciertos sectores porque parece que hay sectores distintos. Por un lado, lo que sería la cúpula del régimen, pero por otro lado, familia de Fidel Castro, que no está en la cúpula del régimen. ¿Hay desde allí, desde Cuba, hay algún poquito más de información sobre qué se está cociendo? ¿O no, absolutamente no. Nada. El secretismo es hermético. ¿Cómo está el tema de las comunicaciones? ¿Internet funciona? ¿Está cortada? ¿Censurada? Aunque funcione. ¿La gente tiene posibilidad de coordinarse, por ejemplo, para unas protestas a través de algún medio? Sí y no. Internet funciona, pero los cortes de luz son diarios y durante muchísimas horas. Y cuando se va la electricidad, se corta todo. Se corta el Internet, se corta el móvil y muchísimas veces se corta incluso los teléfonos fijos. Hace un tiempo estuvimos 3 días en el pueblo donde yo vivo totalmente incomunicados. Totalmente, es decir, no había nada de comunicación, no había Internet, el celular estaba en cero la señal y el teléfono fijo no funcionaba. O sea, 3 días en total incomunicación. Y esto ocurre... ¿Cómo hace la gente con una carencia total de electricidad durante días? ¿Cómo hace la gente para cosas cotidianas como conservar la comida? La comida se echa a perder. La comida se echa a perder. Es de los dramas que tenemos. A ver, los buenos días de mi cocinera el domingo pasado fue: padre, se cortó la leche. Bueno, ya, pues nada, calma, paz, lo que sea, pero las cosas se echan a perder. Eso es muy triste porque si bien en La Habana intentan de que sea un poquito mejor las situaciones, al interior del país es muy duro. Nosotros podemos tener una media entre 3 y 6 horas de electricidad al día. Entonces, si no tienes paneles solares o un generador eléctrico o lo que sea, pues las neveras se descongelan y las cosas se echan a perder. La gente no puede trabajar. Además, se vive al ritmo de la electricidad. Por ejemplo, yo mismo cuando me acuesto, generalmente en apagón, dejo las luces de mi habitación encendidas. Cuando viene la corriente, me despierto, puede ser 2, 3 de la mañana. A esa hora hay que poner la turbina para que llenar el tanque de agua, poner a cargar todas las cosas, imprimir las cosas de la pastoral. Y en mi caso, que gracias a Dios tenemos gas licuado, que llamamos allá, pues no hay que ponerse a cocinar. Pero la gente que tiene cocina eléctrica, a esa hora, 2, 3 de la mañana, empieza a hacer la comida, porque puede que a las 5 de la mañana ya no haya electricidad. Tengo un amigo, por ejemplo, que es carpintero, que a la hora que viene la corriente, que puede ser 3 de la mañana, a esa hora abre la carpintería y empieza a hacer todos los trabajos que requieren electricidad. Esto es lo habitual, lo normal.
pero de tanto en tanto tenemos lo que llamamos la caída de el sistema eléctrico nacional y podemos estar 30 horas sin electricidad, 40 horas sin electricidad, tranquilamente. Entonces no hay nada con lo que protegerse de eso. No. Ayer publicaba, yo creo que es la primera vez que se produce que un miembro del gobierno americano se dirija al pueblo cubano con una locución directa en español. Ayer publicaba esa locución Marco Rubio. Marco Rubio, sí. ¿Qué le ha parecido a usted? A mí me ha gustado, me ha parecido primera correcta y eso, lo que describe, la situación que describe Marco Rubio, es decir, que el 80% de la economía de la isla está controlada por una empresa, que es Gaesa, que es propiedad del Partido Comunista Cubano y del Ejército Cubano, eso es así. Sí. De hecho, la gran pregunta en Cuba es ¿dónde va el dinero que entra a este país? Porque es un país destruido, es decir, Cuba, cuando se reconstruya, va a ser una mina de oro porque hay que reconstruirlo todo, las carreteras, los acueductos, todo. Es un país en ruinas, totalmente en ruinas, porque no se invierte en la infraestructura del país, todo el dinero se va hacia otros lados. Supongo que al bolsillo de algunos algo irá, es una sospecha mía. Una pregunta. Decía Marco Rubio en esa locución que el gobierno americano tiene ya habilitado un paquete de $100 millones en ayuda de alimentos y medicinas, pero que no piensa entregarlo al gobierno cubano para que se lo terminen quedando los jerarcas del régimen, y que ese paquete tiene que ser distribuido, si quiere ser recibido por Cuba, a través de la Iglesia Católica o de alguna ONG que cuente con la confianza del gobierno americano. ¿Está la Iglesia Católica preparada para poder hacerse cargo de esos paquetes de ayuda, y le dejaría el gobierno hacerlo? Bueno, a ver, esto ya ocurrió. Yo creo que la condición es válida. En tiempo atrás a mí me contactaron para preguntarme qué sabía yo de una ayuda que había llegado supuestamente de Europa y de Canadá. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada de esa ayuda. Yo pregunté a todo el que pude, sobre todo gente en La Habana, nadie sabe nada. Y lo que sí salió a los medios es que una ayuda que había mandado México la empezaron a vender en tiendas en dólares. TV Azteca hizo una investigación y sacó un reportaje que demostraba que mucha de la ayuda que mandó México para el pueblo cubano la vendieron en tiendas en dólares. Entonces, o sea, que el propio México destapó que la ayuda que México daba para el pueblo cubano se la quedaban los del régimen y lo vendían en tiendas para turistas. Bueno, en tiendas en dólares para que el que tuviera dólares, ¿no? Pero no, eso supuestamente era donación para el pueblo. Pero TV Azteca hizo un documental y fue ellos mismos los que lo sacaron. Entonces, de hecho, ya esta experiencia la tuvimos porque cuando pasó el huracán Melissa, Estados Unidos dio $6 millones en ayuda humanitaria con la condición de que la distribuyera Cáritas, y esto ha funcionado muy bien. Cáritas está desbordada, está a tope, está que no puede más, digamos, tiene todos sus voluntarios puestos en esto, pero funcionó muy bien. Entonces yo sí creo que es una buena condición, porque sí se garantiza que va a llegar a la gente. Volvamos a las protestas de julio de 2021, las protestas del 11 de julio. Se ha elaborado ahora ese documental, La Noche Eterna de Cuba, que describe pues lo que fueron esas protestas y lo que pasó después. ¿Cómo fue la represión del gobierno cubano a aquellos manifestantes que simplemente pedían democracia? Fue brutal. Para empezar, se generó una violencia sin precedentes. Una vez que Díaz-Canel dijo la orden de combate está dada, sacaron a todos los muchachos del servicio militar con palos y la policía a dar golpes.
fue brutal. Y lo otro es la cantidad de personas encarceladas, más de 1.000 presos por esas manifestaciones, que todavía muchos de ellos están en las cárceles, muchos, incluso menores. Además, Cuba no tiene un Estado de Derecho. Entonces, una persona en Cuba que salga a pedir libertad, una persona en Cuba que ponga un cartel que diga queremos un cambio de sistema, va presa. Punto. Y sin un juicio, con una defensa, te pueden condenar 5, 10, 15 años de cárcel y no hay nada que hacer. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso de Jonathan Muir, que es un adolescente de 16 años, que en Morón salió como parte de las protestas. Él y su padre, que es un pastor evangélico. Detuvieron al padre, detuvieron a Jonathan, después soltaron al padre. Jonathan está en una cárcel de máxima seguridad con 16 años, acusado de sabotaje. Y hasta ahora nadie ha podido hacer nada. Un niño que tiene incluso una condición médica delicada. El otro día lo acosaron y terminaron golpeándolo. Entonces, no hay una defensa posible. Y una de las cosas peores para el pueblo cubano es la vulnerabilidad ante un gobierno que no permite una apelación y no permite una defensa. Entonces, una vez que te condenan, no hay nada que hacer. Una pregunta. ¿Qué ONGs se han interesado, han ayudado a los cubanos presos? ¿Ha habido alguna? A ver, hay un Prisoners Defenders, es tal vez la que más está, digamos, en este tema. Ha hecho muchísimas investigaciones, ha hecho muchos reclamos. También el Centro para los Derechos Humanos, que radica aquí en Madrid. Pero hasta donde yo sé, sobre todo Prisoners Defenders es la que más está trabajando en este tema y está intentando, al menos denunciando todo lo que está sucediendo. ¿Este documental dónde se va a proyectar? ¿Puede asistir la gente a la proyección? Sí, se va a proyectar mañana a las 8 en el Palacio de la Prensa, en Callao. Lo que hay que... Mañana a las 8 de la tarde. Sí. En Cuba las 8 es noche, pero sí, no, la tarde. Vale. En Cuba 8 es noche ya. ¿Ah, sí? Sí. Esta luminosidad a las 8, esto es de aquí, Cuba ya a las 8, ya es oscurito. Bueno. Yo tenía dos preguntas. La primera, si se teme que en este momento en el que ha aumentado la esperanza del pueblo cubano para recuperar la libertad, se teme que se intensifique la represión por parte del régimen. Esa es la primera. Y la segunda era, esta semana, tanto Vox como Patriotas en el Parlamento Europeo han pedido el fin del acuerdo de colaboración de la UE con Cuba. ¿Piensa que ese acuerdo ha sido beneficioso o por todo lo contrario? A ver, primera pregunta. Ya ha aumentado la represión. Ya ha aumentado. El país está en alerta y uno nota ese ambiente tenso. La gente, por un lado, tiene mucha esperanza, pero por otro lado, hay mucho miedo. No es que vaya a aumentar la represión, ya ha aumentado y podría aumentar mucho más. Lo del acuerdo de colaboración, hace años que voces dentro de Cuba han dicho, yo me uno a esas voces hasta donde yo conozco, que no soy el experto, pero por eso podría decir hemos dicho, yo como una voz menor, que eso no funciona. A ver, este acuerdo de colaboración de la Unión Europea con Cuba favorece al gobierno, no al pueblo. A ver, hay una cosa que hay que entender, y es que en Cuba gobierno y pueblo no se identifican. Son dos cosas totalmente distintas, y no solo distintas, sino opuestas y enfrentadas.
Entonces, este acuerdo de colaboración todo el tiempo ha beneficiado al gobierno, no al pueblo. Y alguna vez que yo he estado en Bruselas y me han preguntado sobre cómo se ve el efecto de este acuerdo en el pueblo, es que no se ve, o sea, no hay nada que se pueda ver. Entonces, yo creo que es importante que Europa acabe de entender que lo que llega al gobierno se queda en el gobierno, que no les interesa el pueblo. ¿Pero usted cree que Europa no es consciente de ello? ¿Usted cree que a Europa le importa un bledo el gobierno cubano? Me refiero a las élites europeas, a los europeos de a pie. Claro que nos importa y nos indigna que el gobierno en Bruselas se dedique a darle dinero al gobierno cubano a sabiendas de que no llega ni un solo euro al pueblo. Yo te digo, una de las cosas más duras que hemos vivido es esa sensación de soledad, porque desgraciadamente somos una sociedad muy, muy vulnerable. Además, durante casi 70 años se ha ido desmantelando todo el entramado civil. Entonces, el cubano ciertamente está muy desprotegido, y a esto se une toda la indefensión que ha provocado el gobierno. Yo creo que el pueblo cubano ha hecho lo que ha podido. A veces, por ejemplo, se ha criticado mucho a la oposición interna, ¿no? Porque que si no han hecho... A ver, hemos hecho lo que hemos podido. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Cuba la oposición está prohibida por constitución. O sea, y es decir, ya en Cuba entrar en un sistema de oposición es un delito. Es un delito. Entonces, bastante se ha hecho. El pueblo sigue lanzándose a las calles aquí y allá, y continuamente hay personas detenidas, hay líderes detenidos, gente presa. Entonces, claro, cuando ante esto uno mira la arena internacional y uno nota esa condescendencia con Cuba, esa especie de fascinación que creó Fidel Castro con Cuba, nos sentimos muy solos. Y por otro lado, a veces también nos da la impresión que sucede el aquello de contra quien aplaudo, porque por otro lado nos parece que en Europa hay mucho espíritu antinorteamericano. Entonces, que Estados Unidos alce la voz a favor de Cuba es como yo digo que no para hacerte la contra, pero perdona, mientras tú estás haciéndole la contra a Estados Unidos, nosotros seguimos sin comida, sin medicina, gente muriendo. Hay mucha gente muriendo en Cuba. Yo digo que en Cuba está ocurriendo un genocidio silencioso, hay mucha gente muriendo, pero son muertes que no cuentan. Yo hay algo que he contado muchísimo porque no lo logro superar. En tiempo atrás recogí yo a un señor en uno de mis pueblos, que iba para donde yo iba, y este señor me comenta que su único hijo de 14 años se hizo una herida en el pie, esa herida se infectó y el muchacho murió porque no hubo un antibiótico. Estamos hablando de una simple amoxicilina que no apareció. Y este señor me decía, yo no me voy a suicidar. ¿Por qué? Porque no me voy a suicidar, pero yo no quiero vivir. Yo vivo porque hay un día detrás de otro. O sea, mi vida no tiene ningún sentido. Su único hijo de 14 años. Entonces, a veces una persona te dice, no, mi papá murió. Ah, ¿de qué murió? Le subió la tensión, tuvo una subida de tensión arterial. ¿Desde cuándo tu papá no tenía medicación? Hace 10 meses. Pues bastante aguantó. ¿Cuántas veces se ha ido la electricidad? Los equipos de backup de los hospitales no han estado cargados y se han muerto la gente que estaba en respiración artificial, en adultos y en niños. Claro, esto está prohibido decirlo en Cuba. Entonces, en Cuba está muriendo mucha gente. Entonces, mientras morimos y mientras la gente no tiene medicación y mientras la gente no tiene comida, ¿qué?
Europa mire a otro lado y sea condescendiente con Cuba, es que nos llevan los demonios, ciertamente. Don Mario. Es que, es que te quedas sin palabras, sobre todo con la basura de gente que defiende Cuba y hablando de la dignidad y encima te dan lecciones. Y si no saben esto es porque no quieren saberlo, porque lo saben de sobra y pruebas de todo y encima al que te dice este tipo de cosas lo basurean. Y hay cosas, a ver, burlescas. ¿Por qué? Entonces, no, porque no podemos permitir que se dañe la soberanía de Cuba. Perdona, soberanía, es decir, el pueblo cubano es un pueblo secuestrado. Entonces, cuando se habla de la soberanía de Cuba, en realidad lo que se está hablando es la impunidad del gobierno, porque mi pueblo es un pueblo secuestrado. O sea, nosotros no tenemos absolutamente ni voz ni voto en nuestro país. No hay soberanía para el cubano. Es el dominio del gobierno. Entonces, no me digas que hay que defender la soberanía de Cuba porque eso no existe, es un concepto vacío. Yo, cuando estaba hablando del padre, me acuerdo de... Yo conocí a Vladimiro Roca, que fue un socialdemócrata cubano muy prestigioso porque era hijo de Blas Roca, que era uno de los fundadores del Partido Comunista Cubano. Y yo fui a verlo en 2002 y me decía algo que acaba de decir usted, que es que me da una pena porque han pasado 24 años. Y este señor era socialdemócrata. Y entonces yo le preguntaba oye, ¿y recibís algún tipo de apoyo de que España, no sé, y España? Y él me decía, pero además me lo decía ya con calma, sin ninguna sorpresa ni dolor. Decía, no, yo del socialismo español no espero nada. Y se remitía a los socialdemócratas suecos y tal, pero esa soledad, esa sensación de no interesamos a nadie en España, de verdad que te sobrecogía, con gente que además se la estaba jugando. Vladimiro Roca podía haber llevado una vida sencilla, cómoda, allí vivía yo creo que vivía en El Vedado, o sea, la casa era una casa de antiguos de altos funcionarios y de repente él se decide meterse en problemas. Apoyo cero. Y luego hablamos de la noche. Que asociemos Cuba a la noche, tendrías que asociarlo a cualquier otra cosa, ¿no? La perla del Caribe y tal, y de repente, ¿cómo llegó la noche de Hubert Matus? La noche eterna ahora. Oyes hablar a cubanos de lo inconcebible para nosotros, que es estar sin luz. Padre, aquí estuvimos 10 horas sin luz y casi colapsa el país y murieron 10 personas. 10 personas, 15 personas, perdón, en 10 horas, padre. Y imagínese lo que nos pasaría porque estamos desarmados para la supervivencia, a diferencia de cómo están cubanos. Yo tengo amigos cubanos que viven en modo supervivencia. Hay una mujer cubana en Twitter que es conocida y tal, tiene unas hijas norteamericanas y un día se quedaron sin luz. Y ella decía, claro, ustedes no se criaron en Cuba, ¿no? La mujer decía, yo ya tenía cargado el móvil y tenía una base. Claro. Viven en anticipación de lo que puede sucederle. Padre, de todas maneras, le quiero preguntar por los movimientos de base cristianos. Porque han sido los que han dado siempre la batalla de manera callada, muchas veces muy sacrificada, a veces desde fuera les pedíamos cosas que desde dentro te dicen, oye macho, quieres ser héroe, ven aquí y habla conmigo. Ha habido tensión a veces entre la jerarquía eclesiástica y los movimientos, porque los movimientos precisamente querían tirar mucho más allá. El gran Osvaldo Payá hizo una labor extraordinaria con el Movimiento Cristiano de Liberación. Cuénteme cómo está la situación del cristianismo de base que se ha movilizado tanto allí. ¿Pero a qué te refieres? Cristianismo de base, hablo del Movimiento Cristiano de Liberación, los movimientos cristianos y parroquiales que están luchando por las libertades. ¿Qué tal? ¿Cuál es la situación allí? No son conocidos. Trabajan en situación muy desfavorable. Y no, en realidad no se habla de ellos, no se conocen, también porque están totalmente cercados, acosados. Entonces, por un lado, les es muy difícil manifestarse, es muy difícil llegar a la gente.
Y si a eso se une la vida precaria de supervivencia, porque a veces la gente dice, ¿por qué el cubano no se levanta y tal y cual? A ver, cuando tú te despiertas y lo primero que te viene a la mente es, ¿qué les doy de desayunar a mis hijos? No que van a comer mañana, o sea, ¿qué les doy de desayunar hoy, ahora? A ver, la vida es que no da para más, o sea, la gente no tiene el tiempo para estar pensando en esas cosas. Entonces, no, el ambiente es más bien qué puede pasar a nivel nacional, qué puede ocurrir, pero no, la gente no vive, es decir, conectada a los movimientos de oposición, porque uno, no se conocen, son muy pequeños, porque han sido y siguen siendo totalmente cercados. Entonces, es muy difícil de ellos. Y si me permitís, os doy una anécdota de cuando fui dos veces muy seguidas a Cuba a contactar, a hablar con disidentes, y muchos de ellos eran cristianos, Movimiento Cristiano de Liberación, etcétera, ¿no? Y lo bonito que tenía, que era a la vez lo que les condenaba, era que no querían hacerlo público, es decir, no estamos haciendo nada malo. Precisamente el proyecto Varela, que pedía firmas, decía, yo es que no estoy haciendo nada malo, ¿por qué me voy a esconder? Y claro, ahí fue cuando los machacaron, porque fueron muy fáciles de penetrar, etcétera, ¿no? Pero en fin, yo iba a una casa y yo me creía James Bond y tomaba mis precauciones y veía a la gente con la casa abierta, esto me pasó en Santiago de Cuba, a 100 metros de un CDR. Y que lo que estaban intentando es decir, oye, lo normal debería ser esto, que en una casa nos juntáramos gente a hablar. Y esa verdad liberadora lo pagáis tan caro tantas veces. Claro. Y hay una cosa que yo quisiera comentar, porque aquí hay un tema que es muy afectivo. Yo creo que Cuba es la más española de las hijas. Cuba es la más española de las hijas. Y nosotros crecemos en Cuba todavía hablando de la madre patria. España es la madre patria. De hecho, por ejemplo, a ver, hay un tema que yo, o sea, no me quiero meter porque es un tema muy delicado y no es para que yo entre en eso. Pero cuando hace años yo vine a estudiar aquí a Madrid, yo no era consciente, yo no sabía de los separatismos españoles. Me entero aquí. Y de momento me doy cuenta de que me afecta. Emotivamente me afecta. Es decir, para un cubano, una España dividida, una España separada, para nosotros es una España rota. Y nos duele. No, a ver, yo crecí en Cuba. Y bueno, mis bisabuelos son gallegos, pero yo crecí en Cuba. Yo no crecí acá. Es usted un español de Cuba. Sí, eso es. Pero ya te digo, es decir, yo soy del Caribe, pero venir a España y encontrarme estas tensiones, en las cuales no me voy a meter porque es un tema muy complicado, pero lo que sí puedo hablar es de lo que eso provoca en mí y en cubanos con los que yo he hablado. Es decir, es como se nos rompe España, es decir, y nos afecta emotivamente, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que cuando un español va a Cuba, inmediatamente siente que algo de él está allí. Y cuando los cubanos venimos a España, sentimos que algo nuestro está aquí. Y es muy bonito, es muy bonito eso. Y siempre nos hemos sentido muy arropados por el pueblo español. Pero cuando, y esto sí lo tengo que decir, es decir, cuando vemos todo el apoyo de la izquierda española al gobierno cubano, lo sentimos como traición, literalmente como traición. O sea, el enterarnos de que todo el avituallamiento represivo cubano vino de España, es como, ¿cómo es posible esto? Es decir, nos puede